Bien, en la clase anterior habíamos hablado de análisis de circuitos combinacionales. Cuando decíamos análisis de un circuito era que nosotros teníamos el circuito y teníamos que encontrar una descripción formal de él, es decir, encontrar la función que lo describía. Ahora, en este punto que nos toca ver es la síntesis de circuitos combinacionales. Nosotros hemos hecho algunas referencias en una charla previa. La síntesis es el proceso inverso, es decir, nosotros tenemos una función que queremos implementar y tenemos que encontrar cómo hacer con compuertas esa función que deseamos. Entonces, lo que hace la síntesis es lograr una implementación física o de hardware, en principio lo vamos a hacer de compuerta, de un circuito a partir de una descripción formal. Cuando decimos una descripción formal, estamos diciendo de una descripción que no tiene ninguna posibilidad de una doble interpretación. ¿Está bien? Eso es importante porque si no tenemos una especificación clara de lo que queremos hacer, el circuito puede no resultar claro la implementación. Entonces, si nosotros le agregamos a un paso previo, que es decir, alguien nos da una descripción no tan formal, nos da unas ideas de lo que necesita y nosotros tenemos que implementar el circuito, ya hablamos de un diseño. Cuando hablamos de diseño decimos, tenemos unas especificaciones, muchas veces no son muy claras y es un trabajo nuestro con el interesado lograr que quede absolutamente claro qué es lo que se quiere implementar. Entonces a veces el diseño es un proceso poquito más de interpretación que partir de una descripción formal. Dejamos este tema un poquito en stand-by porque nos interesa simplemente tener una clara descripción de lo que queremos, o sea, sin dualidades, y ver cómo lo implementamos en compuerta. En este caso, por ejemplo, tenemos un texto en que dice diseñar un circuito que tenga 3 entradas y que la salida tome el valor 1 cuando la combinación de entradas forme un número binario equivalente a un número impar. Es decir, hay 3 entradas, vamos a entender que esas son entradas, vamos a ver el bloquecito, son 3 entradas, le vamos a llamar A, B y C, la salida W, y lo que queremos es que nuestro circuito detecte los números impares, entendiendo que los números vienen expresados en binario en las variables A, B y C. Lo que podemos hacer es una tabla de verdad. Vamos a suponer que C es el bit menos significativo, A el más significativo, y tenemos las 8 posibles combinaciones en la tabla de verdad. Y esto va a ser 1 cuando el número sea impar. Si ustedes se acuerdan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en esas oportunidades la salida va a ser un número impar y queremos tener un detector de números impares. Entonces, está planteado, tenemos ya formalmente la tabla de verdad, cómo lo llevamos a un circuito. Con la tabla de verdad habíamos visto que resultaba sencillo porque esa tabla de verdad la podríamos expresar como suma de productos lógicos, es una suma donde la salida se hace 1, o lo podemos hacer como un producto de maxi términos cuando la salida se hace 0. En el primer caso sería, fíjense, se hace 0 acá, perdón, se hace 1 acá, vamos a hacer la sumatoria de mini términos, es el mini término 1, 3, 5 y 7, ¿no es cierto? Y que estarían representados, en este caso, acá, teniendo en cuenta que A es el bit más significativo. O el mismo resultado vamos a tener si lo implementamos como producto de maxi términos, que es lo que está expresado acá abajo. Esto nos conduce, en el primer caso, ¿no es cierto?, en el caso de la suma de mini términos, a un circuito que lo podemos hacer cuando nosotros hacemos suma de productos o de mini términos en este caso, siempre tenemos una estructura que llamamos AND-OR. Primero los productos y después la salida es la salida de funciones, la salida de compuerta. Entonces, en este caso, si ustedes ven, este circuito es un detector de números impares. Y si lo vemos como producto de maxi términos, tenemos, esto se dice que es un circuito OR-AND, porque tiene compuertas OR al comienzo y la salida de la AND es la que da la salida definitiva. Y este circuito también tiene un comportamiento exactamente igual al otro. Cualquiera de los dos satisface las especificaciones que tenía. Entonces, en este punto, lo que
es interesante ver que siempre un circuito combinacional se puede reducir a un circuito de dos niveles AND-OR, OR AND u AND-OR. Esto quiere decir que si tomamos la tabla de verdad y encontramos la suma de los mini términos, vamos a tener un circuito AND-OR, y si encontramos el producto de los maxi términos, vamos a tener un circuito OR AND. Siempre lo vamos a poder hacer eso de esa manera. Lo que puede ocurrir es que tenga una gran cantidad de entradas, estas compuertas, si trabajamos con muchas variables de entrada. Un circuito AND-OR, cuando vimos, no sé si recuerdan, pero en la charla anterior vimos que se puede implementar solamente con compuertas NAND, porque si esto lo negamos y acá negamos, estas son NAND y estas son NAND, y un circuito OR AND se puede implementar solamente con compuertas NOR, negando acá, son todas compuertas NOR. Entonces siempre podemos llevar un circuito de dos niveles y lo podemos implementar. Si un circuito AND-OR solamente con compuertas NAND, y si un circuito OR AND solo con compuertas NOR. Por supuesto que los inversores también los podemos implementar con esas compuertas. Lo que nosotros en general buscamos es que nuestro circuito tenga el menor número de componentes, porque eso implica un ahorro de componentes en primer lugar y de energía en segundo lugar, porque mientras más componentes pongamos, más van a consumir. Entonces, lo que se intenta es, dado una función, tratar de encontrar el circuito que describe la misma función pero con la cantidad menor de elementos posible. Entonces, minimizar estos circuitos implica lo siguiente. En primer lugar, trata de reducir al máximo el número de compuertas. Estamos hablando de circuitos OR, AND y AND-OR. Es reducir al máximo el número de compuertas del primer nivel. Si estamos trabajando con AND-OR, serán las compuertas AND. Si estamos minimizando circuitos OR, AND, será la cantidad de compuertas OR. En segundo lugar, minimizar el número de entradas de las compuertas del primer nivel. Es decir, siempre una compuerta tiene una cierta cantidad de entradas. Mientras menor sea esa cantidad de entradas, mejor es el circuito que estoy logrando para minimizarlo. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se considera el costo de los inversores, porque se supone, y eso en realidad en los circuitos integrados eso pasa, que nosotros tenemos disponible tanto las señales en su forma directa como en su forma inversa. Ahora supongamos que nosotros tenemos otro ejemplo y queremos detectar los números primos que están comprendidos entre 0 y 15, es decir, aquellos números primos que se pueden representar con 4 bits. Si ustedes saben lo que son números primos, sabrán que entre 0 y 15 los números primos son 1, 3, 5, 7, 11 y 13. Es decir, son aquellos números que son solamente divisibles por sí mismos y por la unidad. Si llamamos n3 al bit más significativo que representa en binario estos números y n0 al menos significativo, nosotros podemos hacer esta tabla de verdad y decir que la función se va a hacer 1 en el caso del 1, del 2, del 3, del 5, del 7, del 11, del 13 y del 15. No hemos hecho más que trasladar esta función a la tabla de verdad. Esto se puede implementar, ¿no es cierto? Como en este caso está como suma de mini términos, y se puede implementar con un circuito como el que está acá. Fíjense, acá está el 1, ¿no es cierto? Que sería 0001, que estoy representando en esta salida. El 2, que estamos representando en esta salida. Ustedes pueden seguir todas las conexiones desde las 4 variables que están acá. Pero lo importante es que aquí ingresan los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores que son los números primos entre 0 y 15. Estos van al comportador y la salida. Entonces lo que hemos logrado nosotros es con este circuito detectar si el número que ingresa acá, que está expresado en binario, es un número primo o no es un número primo. Ahora, como dijimos, lo que nos interesa a nosotros es que ese
circuito sea lo menor posible, o sea, lo más chico posible, que tenga la menor cantidad de compuertas y cada compuerta con la menor cantidad de entrada. ¿Cómo hacemos? Nosotros vamos a intentar simplificar la función, por eso es importante el álgebra Boole, yo en el circuito no lo veo tan fácil, pero en el álgebra del sur, simplificar las funciones que me describen ese circuito. Fíjense, la función esta, que es la sumatoria de los mini términos 1, 2, 3, etcétera, está escrita acá. Esta función, esto absolutamente de manera algebraica, es exactamente la reducción de esto que está acá. Lo único que acá está, fíjense, 0, 0, 0, 1, este representaría el número 1, este 0, 0, 1, 1, este representaría el 3, o sea, no están en el mismo orden que están ahí, pero están los 7 mini términos que corresponden a esta sumatoria. Si nosotros analizamos y agrupamos estos dos primeros, estos dos, podemos ver que entre estos dos y estos dos, perdón, entre este y este mini término, difieren solamente en el n3 está igual, está en forma negada, el n2 está en forma negada también, el n1 acá está en su forma inversa, acá está en su forma directa, y el n0 está en su forma directa en los dos casos. Si nos acordamos de este teorema ¿qué dice? Dice que x por y más x por y negado es igual a x, es decir, que si yo tengo una variable en su estado directo y en su estado inverso dentro de una suma, puedo eliminarla. Entonces, fíjense, acá y acá, yo tengo a n1 en su forma inversa y a n1 en su forma directa y todos los demás los tengo inalterados, que eso es muy importante que estén alterados. Esto se puede reducir a un elemento de 3 variables en donde desapareció el que estaba de manera directa e inversa. Si ustedes analizan este segundo paréntesis, pasa exactamente lo mismo, pero fíjense, n3 está en su forma inversa en los lados, n2 está en su forma directa en los dos lados, n1 acá está negado, acá está en su forma directa y n0 está en su forma directa. Pasa lo mismo y también podemos reducir este término en una variable. Ahora, si miran estos dos, fíjense estos dos, ¿qué pasa? n3 está en su forma directa, inversa, perdón, n2 está en su forma inversa, acá en su forma directa, y n0 está en su forma directa. Quiere decir que también de estos dos términos que hay acá podemos seguir simplificando y llegamos a esto que está acá. Esto que está acá implica que fíjense, ahora empezamos con 7 términos, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 términos, y uno de ellos solamente con 2 entradas. Esto que está ahí en realidad se ha reducido notablemente el circuito y hace exactamente la misma función. Entonces la idea de minimizar es, y por eso sirve el álgebra Boole, encuentro una expresión equivalente de un punto de vista algebraico y lo implemento de manera que el circuito se me simplifique lo más posible. Esto que está acá sugiere una pregunta y es si este circuito se puede seguir simplificando o no se puede simplificar más. Esta pregunta la vamos a resolver en el video que sigue y vamos a encontrar un método que nos va a indicar si el circuito llegó a su mínima expresión o a su máxima simplificación. Eso lo dejamos entonces para el tema que viene.